Hola, soy Sofía. Minutos antes de caminar hacia el altar para casarme con el amor de mi vida, escuché a mi futura suegra decirles a sus amigas que solo de pensar en ver a esa gorda metida en un vestido de novia, le daba náuseas. Y en ese instante, el mundo, que había construido con tanto amor y esperanza, se hizo añicos. El dolor no fue solo emocional. Sentí una punzada física en el pecho, como si sus palabras hubieran sido un golpe real, dejándome sin aire en medio del lujo y la opulencia de la suite nupcial. Todo se detuvo. ¿Alguna vez te has sentido tan humillada que el dolor se vuelve físico, paralizante? Antes de que te cuente qué pasó cuando mi prometido, Mateo, escuchó esas mismas palabras y entró en la habitación. Déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la expresión en el rostro de Isabela cuando se dio cuenta de que su veneno no había caído en oídos sordos. El escenario era la suite presidencial de uno de los hoteles más exclusivos de Coral Gables, un lugar que gritaba riqueza y tradición, dos cosas de las que yo carecía por completo. El aire olía a lirios blancos y a un perfume caro que no era el mío. Me sentía como una actriz interpretando un papel para el que no había sido elegida, especialmente bajo la mirada vigilante de Isabela, la madre de Mateo. Durante meses, su desaprobación había sido una corriente subterránea en cada conversación. Sus consejos sobre un entrenador personal, sus comentarios sobre mi saludable apetito en las cenas familiares en su mansión de Pinecrest, y su sonrisa tensa que nunca llegaba a sus ojos fríos. Ella era la matriarca perfecta de una familia perfecta de Miami, y yo, una simple bibliotecaria de Kendall, era la pieza que desentonaba en su impecable rompecabezas social, una mancha en su legado. Mi vestido de novia, colgado frente al espejo, era la única cosa en esa habitación que se sentía verdaderamente mía. Lo habíamos elegido mi madre y yo en una pequeña boutique, y representaba todos mis sueños de un futuro lleno de amor y aceptación. Pero ahora, al mirarlo, solo veía una armadura que no me protegería de la batalla que se libraba en mi interior. Junto a él, sobre el tocador de mármol, descansaba el brazalete de la familia. Isabela me lo había dado una semana antes, en una ceremonia privada que se sintió más como una inspección. Al ponérmelo, su cierre me pellizcó la piel, dejándome una marca roja. Es una reliquia, un poco ajustada, dijo con esa falsa dulzura. Quizás deberías evitar la sal estos días, querida. En ese momento no lo entendí del todo, pero ahora su significado era tan claro y doloroso como la hendidura que dejaba en mi muñeca. Yo no encajaba. Amaba a Mateo con todo mi ser. Él era mi refugio, mi cómplice, la razón por la que soportaba el escrutinio silencioso de su madre. Él era diferente a su familia. Veía más allá de las apariencias y el estatus. Sin embargo, cada vez que intentaba explicarle cómo me hacían sentir los comentarios de Isabela, él minimizaba la situación. Mi amor, ya sabes cómo es mi mamá. Es intensa, pero te quiere a su manera. No te lo tomes tan a pecho, me decía, abrazándome para cerrar la conversación. Su lealtad a ella, nacida de años de costumbre, me dejaba completamente sola en mi lucha. Él no veía la malicia calculada detrás de cada consejo, la crueldad disfrazada de preocupación. No entendía que su madre no estaba tratando de ayudarme, sino de desmantelarme pieza por pieza, hasta que no quedara nada de la mujer de la que él se había enamorado. Apenas unos minutos antes de que el mundo se viniera abajo, hubo un instante de pura, ingenua esperanza. Me paré frente al espejo de cuerpo entero, con el vestido puesto, y por un segundo logré silenciar las voces de la duda. Vi a una novia, no a una impostora. Vi el brillo en mis ojos, el amor que sentía por el hombre que me esperaba al final del pasillo. Me dije a mí misma que podía hacerlo, que nuestro amor era más fuerte que su prejuicio. Iba a casarme con Mateo, no con su familia.
Me aferré a esa idea con todas mis fuerzas. Respiré hondo y sentí una oleada de determinación. Iba a caminar por ese pasillo con la cabeza en alto, sonriendo, y demostrarle a Isabela y a mí misma que mi lugar estaba allí, junto a su hijo. Fue la calma antes de la tormenta más devastadora de mi vida. Fue entonces cuando lo escuché. Me había metido en el vestidor contiguo, un pequeño cuarto forrado de espejos, para ajustar mi velo. La puerta de madera maciza quedó entreabierta, y las voces del otro lado llegaron con una claridad espantosa. Era Isabela hablando con sus amigas. Su tono no era de enojo ni de frustración, sino de un desdén casual, casi divertido, como si estuviera comentando sobre el mal gusto de un invitado. Les juro que es una prueba para mí, dijo, y escuché el tintineo de copas de champán. Solo de pensar en ver a esa gorda metida en un vestido de novia, me da náuseas. Y entonces la risa. No fue una risa estruendosa, sino un coro de risitas agudas y cómplices, el sonido de mujeres que se sentían superiores, unidas por su desprecio compartido hacia mí. El impacto fue total. No lloré, ni siquiera jadeé. Fue como si una ola de agua helada me hubiera inundado por dentro, congelando cada emoción y cada pensamiento. El sonido del hotel, la música suave que se filtraba desde el jardín, todo se desvaneció. Mi universo se redujo a mi reflejo en los espejos del vestidor. Veía mi cara, mi vestido, el velo que cubría mi cabello, pero era como mirar a una extraña, a una tonta, que se había atrevido a soñar con un cuento de hadas. Las palabras de Isabela, gorda, náuseas, rebotaban en mi cabeza, despojando al vestido de toda su magia, convirtiéndolo en un disfraz ridículo, en la prueba de mi humillación. El amor y la felicidad que había sentido momentos antes se evaporaron, dejando un vacío frío y doloroso. Pero después del shock inicial, algo más comenzó a crecer en ese vacío. Una rabia fría, silenciosa y afilada. Miré mi muñeca, la marca roja que el brazalete familiar me había dejado. Ya no era un símbolo de no encajar. Era una cadena, una marca de propiedad que yo nunca había aceptado. De repente, todo cobró sentido. Nunca se había tratado de mi peso, de mi trabajo como bibliotecaria o de mi modesto apartamento en Kendall. Se trataba de poder. Para Isabela, yo era una amenaza, una impureza en su linaje cuidadosamente curado. La humillación no era un daño colateral, era el objetivo. Y en esa revelación sentí cómo años de inseguridad se solidificaban en una columna de acero dentro de mí. Se acabó. Ya no iba a pedir permiso para existir ni a mendigar una aprobación que nunca llegaría. Me quedé inmóvil, escuchando cómo la conversación al otro lado de la puerta derivaba hacia temas triviales. El tráfico en el downtown, las próximas vacaciones en los Hamptons. Habían destrozado mi alma en 30 segundos y luego habían seguido adelante como si nada, como si yo no existiera. Pensé en los $250,000 que había costado esa boda, en los cientos de invitados que esperaban abajo, en la vida de lujo y apariencias que estaba a punto de empezar. Y tomé una decisión. No fue una decisión dramática ni impulsiva. Fue una certeza tranquila, absoluta e inamovible que se instaló en mi corazón. No iba a caminar por ese pasillo. No iba a participar en esa farsa. Mi dignidad, la poca que me quedaba, valía infinitamente más que cualquier boda, que cualquier familia o que cualquier fortuna. Aún con el eco de sus risas en mi cabeza, me quité lentamente los pendientes de perlas que me había regalado Mateo en nuestro primer aniversario. Cada pequeño movimiento se sentía pesado, deliberado. Ya no era una novia preparándose para el día más feliz de su vida. Era una mujer desarmando una fantasía, pieza por pieza. Miré mi reflejo y vi la determinación endureciendo mis facciones. La tristeza estaba ahí, en el fondo, pero la rabia era un escudo protector que me mantenía en pie.
No habría lágrimas. No le daría a Isabela la satisfacción de verme rota. Afuera, la música clásica seguía sonando, una banda sonora irónica para la demolición de mis sueños. Pensé en mi madre, sentada en primera fila, con su vestido azul lleno de orgullo. El dolor por ella fue lo único que amenazó con quebrar mi compostura, pero me aferré a la certeza de que ella, más que nadie, entendería que la dignidad es un precio que no se negocia, ni siquiera por amor. La puerta del vestidor se abrió con un suave crujido y mi corazón dio un vuelco. Era Mateo. Su rostro, normalmente sereno y sonriente, estaba tenso por la preocupación. «Mi amor, ¿estás bien? Todos te están esperando. Estás pálida», dijo, acercándose. Sus ojos recorrieron mi rostro buscando una respuesta y por un instante quise derrumbarme en sus brazos y dejar que él lo arreglara todo, como siempre hacía. Pero esta vez era diferente. Esta vez su consuelo no sería suficiente. Esta vez el problema no era algo externo que pudiéramos enfrentar juntos. El problema estaba en su sangre, en la mujer que le dio la vida y que ahora intentaba envenenar la mía. Su amor era mi refugio, pero ese refugio tenía un guardián en la puerta que me consideraba una plaga, y yo ya no podía seguir ignorándolo, fingiendo que sus llaves no me herían cada vez que me cerraba el paso. Antes de que pudiera encontrar las palabras, la voz de Isabela atravesó el aire desde el pasillo, nítida y autoritaria, quejándose con el organizador de la boda sobre la disposición de las orquídeas en el salón. ¡Inaceptable! Les dije específicamente que no quería nada que pareciera común. Mateo escuchó el tono y su mandíbula se tensó por un segundo, un reflejo que yo conocía bien. Se volvió hacia mí, forzando una sonrisa tranquilizadora. «No le hagas caso, Sofía, ya sabes cómo es. Hoy es nuestro día, solo importamos tú y yo». Y ahí estaba, la misma frase que había usado docenas de veces para apaciguar mis dudas, para barrer debajo de la alfombra las humillaciones sutiles. Pero las palabras que antes me calmaban, ahora sonaban a complicidad, a una ceguera voluntaria que me dejaba completamente sola en el campo de batalla. Él no lo veía, o no quería verlo. Mi mente voló a una cena, 6 meses atrás, en su imponente mansión de Pinecrest. Estábamos en el comedor, una habitación tan grande y silenciosa que podías oír el tintineo del hielo en los vasos de agua. Isabela sirvió el postre, un mousse de chocolate increíblemente elaborado. A todos les dio una porción generosa, pero cuando llegó a mi plato, depositó una cucharada ridículamente pequeña. «Para ti solo un poquito, querida», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hay que mantener esa figura para el vestido, ¿no?» El resto de la mesa guardó silencio. Mateo soltó una risita incómoda, como si fuera una broma inocente. Sentí mis mejillas arder, una oleada de vergüenza tan intensa que apenas pude tragar. Tuve que sonreír y agradecerle, jugando el papel de la prometida agradecida, mientras por dentro me sentía inspeccionada y juzgada como un animal en una feria. Mi mirada cayó sobre mi muñeca, sobre la marca roja que aún persistía donde el brazalete de la familia me había apretado. Era una metáfora perfecta de toda mi relación con su mundo, una herencia hermosa pero dolorosa, que me obligaba a encogerme para poder encajar. Con un movimiento lento y decidido, abrí el broche de oro y diamantes. El clic del cierre resonó en el silencio del vestidor con la fuerza de un disparo. Lo deslicé de mi brazo y lo coloqué sobre el tocador de mármol con un pequeño ruido seco. Mateo frunció el ceño. Su confusión era palpable. «Sofía, ¿qué haces? ¿No te gusta?» «Sé que es un poco anticuado, pero significa mucho para mi madre». Y esa era la raíz del problema. Él seguía preocupado por lo que significaba para su madre, sin darse cuenta de lo que me estaba haciendo a mí, del dolor que ese símbolo de aceptación me estaba causando. Levanté la vista y lo miré directamente a los ojos,
sintiendo cómo mi voz salía firme, sin un atisbo de temblor, como si perteneciera a otra persona, a una versión de mí que no sabía lo que era el miedo. Mateo, dije, y su nombre sonó extraño, formal. Acabo de escuchar a tu madre. Estaba en la habitación de al lado hablando con sus amigas. Hice una pausa, dejando que el peso de mis próximas palabras se asentara en el aire entre nosotros. Dijo que solo de pensar en ver a esta gorda metida en un vestido de novia, le daban náuseas. No hubo acusación en mi tono, ni histeria. Solo la cruda y brutal verdad, expuesta bajo las luces brillantes de la suite nupcial. Vi cómo la comprensión luchaba por abrirse paso en su rostro, cómo su mente intentaba procesar una realidad que contradecía todo lo que creía saber sobre su madre. La cara de Mateo pasó por una tormenta de emociones en cuestión de segundos. Incredulidad, negación y finalmente un destello de horror. Sacudió la cabeza lentamente, como si pudiera deshacer mis palabras. No, eso no es posible. Sofía, mi amor, tienes que haber entendido mal. Ella no diría algo así, no de ti, es mi mamá. Su voz se quebró al final y vi el dolor en sus ojos. El dolor de un hombre atrapado en medio de un fuego cruzado, forzado a elegir entre la lealtad a la mujer que lo crió y la fe en la mujer con la que había prometido pasar el resto de su vida. En ese momento entendí que mi lucha no era solo contra Isabela, sino también contra la imagen idealizada que Mateo tenía de ella, una fortaleza que parecía inexpugnable. Por primera vez, temí que nuestro amor no fuera suficiente para derribarla. Sin embargo, mi resolución no vaciló. Mi tristeza no era por mí, sino por él, por la dolorosa verdad que estaba a punto de enfrentar. Con una calma que no sabía que poseía, simplemente lo miré, dejando que mi silencio hablara más que cualquier argumento. No hubo ningún malentendido, Mateo. Mi mirada se desvió hacia el opulento entorno, el vestido de miles de dólares, las flores importadas, el champán francés enfriándose en una cubitera de plata. Todo esto, dije, abarcando la escena con un gesto de la mano. Los $250,000 que costó esta fiesta, los cientos de invitados esperando abajo, todo es una farsa si se construye sobre la humillación. Y yo no puedo, no voy a casarme para entrar en una familia donde soy un motivo de asco. Merezco más que eso. Merecemos más que eso. Justo en ese instante, como una señal del destino, una de las amigas de Isabela asomó la cabeza por la puerta de la suite, con una sonrisa pintada en el rostro. Disculpen, chicos, Isabela me manda a ver si ya están listos. El juez se está impacientando un poquito, dijo con un tono alegre y despreocupado que chocaba violentamente con la tensión que se respiraba en el vestidor. La banalidad de su interrupción, la absoluta normalidad con la que se movían por un mundo donde acababan de destrozarme, fue la chispa que encendió la pólvora. Vi cómo algo cambiaba en los ojos de Mateo. La negación se hizo añicos, reemplazada por una furia fría y oscura que nunca antes le había visto. Finalmente, la venda había caído. Vio la crueldad de su madre, no como un defecto de carácter, sino como un arma afilada apuntando directamente al corazón de la mujer que amaba. Sin decir una palabra a la mujer que esperaba en la puerta, Mateo se giró completamente hacia mí. Su rostro era una máscara de determinación. El hijo devoto había desaparecido, y en su lugar estaba el hombre que yo necesitaba, el compañero que estaría a mi lado, sin condiciones. Tomó mi mano, la que no tenía la marca del brazalete, y sus dedos se entrelazaron con los míos con una fuerza protectora. Tienes toda la razón, dijo, y su voz era un murmullo bajo y cargado de una ira controlada. Esto se acaba aquí, no nos vamos a casar, no así, no en este circo. No era una pregunta, ni una sugerencia. Era una declaración de guerra. Por primera vez desde que conocí a su familia, sentí que no estaba sola. Éramos nosotros dos contra el mundo, y en ese preciso instante supe que habíamos ganado la batalla más importante.
Su mirada se desvió por encima de mi hombro, hacia la habitación principal donde el brazalete de diamantes yacía abandonado sobre el mármol, un trofeo de una victoria vacía. Sus ojos se endurecieron. «Pero no nos vamos a escabullir por la puerta de atrás», continuó, su voz adquiriendo un filo peligroso. No le vamos a dar el gusto de pensar que sus palabras no tuvieron consecuencias. Una nueva energía emanaba de él, una que no buscaba la huida, sino la justicia. Se volvió hacia mí y en su mirada vi una pregunta silenciosa, pidiendo mi permiso, mi fuerza. Ella tiene que saber que la escuchamos. Ambas. Tiene que mirarnos a los ojos cuando su mundo perfecto se venga abajo. Y en ese momento supe que la humillación que sentí no sería el final de la historia. Sería el principio. Asentí con la cabeza, una única y lenta inclinación que selló nuestro pacto. La amiga de Isabela, que había quedado congelada en la puerta, nos miraba con una mezcla de confusión y alarma, como si estuviera presenciando el prólogo de una catástrofe social que no sabía cómo detener. Mateo ni siquiera la miró. Con su mano todavía firmemente en la mía, me guió fuera del vestidor, pasando junto a ella como si fuera un mueble más en esa suite ostentosa. Caminamos hacia la puerta principal de la suite, dejando atrás mi velo sobre una silla y el brazalete de la familia brillando fríamente sobre el mármol. Cada paso se sentía monumental, como si estuviéramos marchando no hacia el final de una boda, sino hacia el comienzo de una vida real, una vida donde nuestra paz y nuestro respeto mutuo serían innegociables. El aire estaba cargado de una electricidad silenciosa, la calma tensa que precede a un trueno. «No vamos a bajar al jardín», me susurró Mateo mientras nos acercábamos a la puerta. Su voz era un hilo de acero. «Vamos a ir al salón fundadores. Ella está allí con su círculo íntimo, haciendo un último brindis antes de bajar». El plan era simple, directo y absolutamente aterrador. No íbamos a hacer una escena frente a 200 invitados. Íbamos a llevar la confrontación directamente a la fuente del veneno, en su propio santuario, rodeada de las mismas mujeres que se habían reído de mi humillación. Era una estrategia brillante en su crueldad. Al enfrentarla en privado, pero frente a sus cómplices, le quitaríamos la capacidad de interpretar el papel de víctima ante una audiencia más grande. La obligaríamos a enfrentar la fea verdad de sus palabras sin el melodrama de un escándalo público, lo cual, para una mujer obsesionada con la imagen como Isabela, era un castigo mucho peor. El pasillo del hotel, alfombrado y silencioso, se sentía como el corredor más largo del mundo. Aún llevaba puesto mi vestido de novia, una nube de seda y encaje que ahora parecía un disfraz grotesco para la misión que estábamos a punto de emprender. Una camarera del servicio de habitaciones pasó a nuestro lado y nos sonrió con dulzura. «¡Felicidades! ¡Qué hermosa se ve la novia!», dijo, ajena a la tormenta que se gestaba bajo la superficie. Le devolví una sonrisa tensa, un reflejo automático que se sintió como una traición a la rabia que me consumía. El contraste era surrealista. El mundo seguía girando, celebrando un amor que nosotros estábamos a punto de redefinir a través de un acto de rebelión. Cada paso era un adiós a la mujer ingenua que había entrado en esa suite horas antes, soñando con un cuento de hadas, y un hola a la mujer que saldría de allí, dueña de su propia historia. Mientras esperábamos el ascensor de caoba y bronce, el teléfono de Mateo vibró en su bolsillo. Lo sacó con un movimiento rápido, su ceño frunciéndose al ver la pantalla. Pensé que sería su padrino de boda, preguntando por el retraso. Pero su expresión cambió, suavizándose con una sorpresa casi imperceptible. Me mostró la pantalla. Era un mensaje de su padre, un hombre de pocas palabras que siempre se mantenía al margen de los dramas de Isabela. El texto era corto, pero su peso era inmenso. «Tu madre está fuera de control. Hagas lo que hagas. Estoy contigo, hijo. Te espero en el bar».
Fue como si una pieza fundamental del tablero de ajedrez se hubiera movido a nuestro favor. No estábamos completamente solos en esto. El patriarca de la familia, el hombre cuyo silencio a menudo interpretaba como aprobación a su esposa, nos estaba dando su bendición. La fortaleza de Isabela, que parecía tan absoluta, de repente mostraba una grieta. El viaje en el ascensor fue un descenso a la realidad. Las paredes de espejo nos devolvían el reflejo de una pareja improbable. Yo, una novia, con la mirada endurecida por la traición. Él, un novio cuya expresión tranquila había sido reemplazada por una furia helada. No dijimos nada. El silencio era un espacio sagrado donde ambos procesábamos la enormidad de lo que estábamos a punto de hacer. Estábamos desmantelando activamente el día más planeado y costoso de nuestras vidas. Estábamos eligiendo la verdad sobre la tradición, la dignidad sobre la apariencia. Pensé en el apartamento de Kendall, mi pequeño y modesto refugio. Por primera vez en meses, no lo vi como algo de lo que avergonzarme en comparación con la opulencia de Pinecrest, sino como mi verdadero hogar. Un lugar donde el valor de una persona no se medía por su cuenta bancaria o el tamaño de su vestido. Las puertas del ascensor se abrieron en el entresuelo, liberándonos en un vestíbulo con vistas al jardín donde los invitados esperaban. La melodía suave de un cuarteto de cuerdas flotaba en el aire, una banda sonora irónica para nuestra revolución silenciosa. A lo lejos, a través de los ventanales, pude ver a mi madre, sonriendo y charlando con uno de los tíos de Mateo. Un nudo de culpa se formó en mi garganta, pero lo tragué. Ella me había criado para ser fuerte, para defenderme. Entendería. Mateo debió sentir mi vacilación, porque su mano apretó la mía con más fuerza. «Ya casi llegamos», dijo, su voz firme anclándome al presente. Nos dirigimos hacia la izquierda, alejándonos de la celebración, hacia un pasillo más oscuro que conducía a los salones privados del hotel. Cada paso nos alejaba más de la farsa y nos acercaba más a nuestra verdad. Nos detuvimos frente a un par de puertas dobles de roble macizo. Una pequeña placa de latón pulido decía «Salón Fundadores». Detrás de esas puertas estaba Isabela, probablemente levantando su copa, sintiéndose victoriosa, creyendo que su pequeño y cruel comentario había sido un secreto compartido entre sus iguales. La magnitud de lo que íbamos a hacer me golpeó con toda su fuerza. Estábamos a punto de detonar una bomba en el corazón de su mundo. Por un segundo, el miedo me paralizó. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si estaba arruinando la única oportunidad de felicidad que tendría por un arrebato de orgullo? La duda, esa vieja y familiar enemiga, intentó arrastrarse de nuevo en mi mente, susurrando que tal vez debería soportarlo, sonreír y seguir adelante como tantas mujeres antes que yo. Mateo debió ver la lucha en mis ojos. Se inclinó hacia mí, su rostro a centímetros del mío, y su aliento cálido fue un consuelo en el aire frío del pasillo. «Sofía, mírame», susurró con una intensidad que silenció todas mis dudas. «Recuerda el brazalete apretado en tu muñeca. Recuerda cada consejo sobre tu peso. Recuerda cómo te sentiste en cada cena en mi casa. Esto no es solo por lo que dijo hoy, es por todo. No es venganza, es respeto. El respeto que te mereces y que yo no supe defender antes. Se acabó». Sus palabras fueron el ancla que necesitaba. Me recordó que esto no era una reacción impulsiva, sino la culminación de meses de humillaciones silenciosas. Él no solo me estaba apoyando, estaba asumiendo su parte de la responsabilidad, y en ese acto de honestidad nuestro vínculo se volvió irrompible. Con una nueva determinación ardiendo en mi interior, asentí. Ya no había miedo, solo una claridad absoluta. Mateo no esperó más. Soltó mi mano y con un movimiento fluido y decidido empujó una de las pesadas puertas de roble. Se abrió hacia adentro con un suave gemido,
revelando la escena que habíamos anticipado. Isabela estaba en el centro de un pequeño grupo de mujeres elegantemente vestidas, con una copa de champán en alto, su rostro iluminado por una sonrisa de autocomplacencia. Y por asegurarnos de que la familia mantenga sus estándares, estaba diciendo. La frase quedó suspendida en el aire cuando nos vio. El sonido de las risas y las conversaciones se cortó abruptamente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Todas las miradas se clavaron en nosotros, una novia y un novio, que claramente no estaban donde se suponía que debían estar. La sonrisa de Isabela se congeló, convirtiéndose en una máscara de confusión y luego de irritación. Sus ojos pasaron del rostro furioso de Mateo al mío, extrañamente sereno. Noté cómo su mirada bajó instintivamente a mi muñeca, registrando la ausencia del brazalete familiar. Pude ver el momento exacto en que la comprensión comenzó a amanecer en su rostro, un pánico lento y helado que se apoderó de sus facciones perfectamente maquilladas. Abrió la boca para lanzar lo que sin duda habría sido una reprimenda por nuestro retraso, por romper el protocolo, pero las palabras no salieron, se quedó allí con la copa a medio levantar, su mundo de apariencias y control a punto de hacerse añicos. El silencio en la habitación era ensordecedor. La confrontación había comenzado, y por primera vez en nuestra relación, yo no era la que se sentía pequeña e indefensa. El poder había cambiado de manos. Fue como si el tiempo se hubiera detenido en el umbral de esa puerta. La imagen de Isabela, con su copa de champán a medio camino de sus labios y una sonrisa de superioridad congelada en su rostro, se grabó en mi mente para siempre. Sus amigas, un coro de mujeres vestidas de seda y joyas, nos miraban con los ojos muy abiertos, sus conversaciones frívolas interrumpidas en seco. El aire, que segundos antes vibraba con risas y el tintineo del cristal, se volvió denso, pesado y absolutamente silencioso. En ese silencio sentí un cambio tectónico. El poder, que ella había ostentado sobre mí durante meses con tanto cuidado y crueldad, se había evaporado. Ya no era la bibliotecaria de Kendall tratando de encajar. Era la mitad de un frente unido, y mi mera presencia junto a su hijo era una acusación que ella no podía ignorar. La irritación fue la primera emoción que logró romper la máscara de shock de Isabela. Sus labios, pintados de un rojo intenso, se tensaron en una línea delgada. Bajó lentamente su copa, colocándola sobre una mesa con un cuidado exagerado que traicionaba su furia interna. Sus ojos, fríos como el hielo, se clavaron en Mateo, ignorándome deliberadamente como si yo fuera un accesorio que él había arrastrado consigo. Pude ver cómo su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una manera de reescribir la escena, de convertir nuestra interrupción en una falta de respeto, en un error nuestro. Estaba acostumbrada a controlar todas las narrativas, y nuestra presencia allí, en su santuario privado, era un acto de insubordinación que su ego no podía procesar. Quería hablar, reprender, pero por primera vez las palabras parecían fallarle. Mateo no esperó a que ella encontrara su guión. Con un paso firme me guió hacia el interior de la habitación. No soltó mi mano, y ese simple gesto fue una declaración más poderosa que cualquier grito. Nos detuvimos a unos metros de ella, lo suficientemente cerca para que no pudiera escapar de nuestra mirada, pero manteniendo una distancia que le negaba cualquier intimidad o posibilidad de convertir esto en un susurro familiar. Las amigas de Isabela se movieron incómodas, algunas dando un paso atrás como si temieran que la confrontación pudiera salpicarlas. Eran leales a Isabela solo mientras ella ostentara el poder. Ahora eran simplemente espectadoras de un drama fascinante, listas para abandonar el barco que se hundía en el momento en que oliera a escándalo. La lealtad de los ricos, pensé, es tan volátil como el mercado de valores. Mientras Mateo se preparaba para hablar, yo me concentré en mi propia compostura.
Me negué a parecer una víctima. Erguí los hombros, levanté la barbilla y miré directamente a las mujeres que, minutos antes, se habían reído a mi costa. Mi mirada se encontró con la de una de ellas, una mujer rubia con un collar de perlas tan grande que parecía una carga. Ella fue la que soltó la risita más aguda, la más cómplice. La sostuve la mirada sin parpadear, dejando que viera la rabia fría y la determinación en mis ojos. No había súplica ni dolor, solo una fuerza que no sabía que poseía. Después de un segundo que pareció una eternidad, ella desvió la vista, visiblemente incómoda, y fingió ajustar su brazalete. Fue una pequeña victoria, pero en ese momento se sintió como ganar una batalla crucial. Isabela, al ver que estaba perdiendo el control de su audiencia, finalmente habló. Su voz, aunque tensa, intentaba proyectar una autoridad imperturbable, la de una matriarca lidiando con un berrinche infantil. Mateo, por el amor de Dios, ¿qué significa esto? Sofía, querida, tu lugar no es aquí. Tienen a 200 invitados esperando en el jardín. Están montando un espectáculo. Su uso de la palabra espectáculo fue deliberado, un intento de avergonzarnos, de pintarnos como dos niños malcriados arruinando su fiesta perfectamente organizada. Intentaba minimizar la situación, reducir nuestra presencia a un simple error de protocolo, una mancha en su día perfecto que podía limpiarse rápidamente con una reprimenda y una sonrisa forzada. Pero su estrategia ya no funcionaba. Las viejas tácticas habían perdido su poder. Mateo ni siquiera parpadeó. Su calma era lo que más la desarmaba. Él no estaba actuando por un impulso de ira, estaba ejecutando una sentencia. Tienes razón, mamá. Hay 200 invitados esperando, dijo, su voz resonando en el silencio tenso de la habitación. Están esperando una celebración de amor y unión, una celebración que no puede ocurrir. Hizo una pausa dramática, asegurándose de que cada palabra aterrizara con el máximo impacto. Sus ojos nunca dejaron los de ella. Porque acabo de descubrir que la familia, a la que estoy a punto de traer a mi futura esposa, la desprecia. Acabo de descubrir que mi propia madre siente náuseas al pensar en ella. Repitió sus palabras exactas, no como una acusación, sino como un hecho irrefutable, una verdad expuesta bajo la luz cruda de la confrontación. Un jadeo colectivo y apenas audible recorrió el pequeño grupo de mujeres. La palabra náuseas flotó en el aire, fea y venenosa. La cara de Isabela se transformó. El color desapareció de sus mejillas, dejándola con una palidez cadavérica que ni su costoso maquillaje podía ocultar. El shock dio paso al pánico puro y sin adulterar. Sus ojos se abrieron de par en par, y por primera vez vi en ella algo que no era arrogancia ni desdén. Vi miedo. Miedo de ser expuesta, de que su crueldad cuidadosamente velada saliera a la luz. Miró a sus amigas buscando desesperadamente un aliado, un gesto de apoyo, pero solo encontró rostros que eran una mezcla de horror y fascinación morbosa. Estaba sola en el escenario que ella misma había construido, y los reflectores eran implacables. En ese instante, la imagen del brazalete abandonado en la suite nupcial volvió a mi mente con una claridad abrumadora. Recordé el pellizco en mi piel, la marca roja que me había dejado, el símbolo constante de que yo era demasiado, de que no encajaba. Dejarlo atrás no había sido un acto de despecho, sino el primer paso hacia mi liberación. Ahora, de pie en esa habitación, sintiéndome más dueña de mí misma que nunca, entendí que el brazalete no era lo único que estaba dejando atrás. Estaba abandonando la necesidad de su aprobación, la idea de que mi valor dependía de si encajaba en su molde perfecto. Estaba dejando atrás a la mujer que sonreía y aguantaba para no causar problemas. Esa Sofía había muerto en el vestidor, y la que estaba aquí ahora no tenía nada que perder. Isabela intentó recuperarse, reuniendo los últimos vestigios de su arrogancia.
Eso es ridículo. Es una mentira absurda, siseó, su voz temblorosa traicionando su negación. Sofía te ha estado llenando la cabeza de tonterías. Siempre supe que era una manipuladora. Fue un movimiento desesperado, un intento de pintarme como la villana, la intrusa que había envenenado a su amado hijo en su contra. Pero era demasiado tarde. La evidencia estaba en la propia reacción de Mateo, en la convicción inquebrantable de su mirada. Nadie en esa habitación le creyó. Sus amigas, expertas en leer las corrientes subterráneas del poder social, ya la estaban juzgando, recalculando su lealtad. Podía sentir cómo su estatus, su bien más preciado, se desmoronaba en tiempo real. Mateo dio el paso final que sellaría su destino. Se acercó aún más, bajando la voz a un susurro que, sin embargo, todos en la habitación pudieron escuchar. Te escuché, mamá. Estaba parado justo al otro lado de la puerta. Escuché cada palabra. Escuché las risas. Cada sílaba fue un clavo en el ataúd de su credibilidad. Luego se giró, no hacia mí, sino hacia sus amigas, las testigos silenciosas. Y ustedes también lo escucharon. No era una pregunta, era una afirmación que las implicaba, que las convertía en cómplices. El pánico ahora se reflejaba en sus rostros. La bomba había sido detonada. El caos era inminente y nosotros dos estábamos en el centro tranquilo de la explosión, listos para ver cómo caían los escombros del mundo perfecto de Isabela. El pánico en los rostros de las amigas de Isabela fue casi tan satisfactorio como el terror en el de ella. Se miraron unas a otras, sus sonrisas congeladas transformadas en muecas de horror. Nadie se atrevió a negar las palabras de Mateo. Nadie se atrevió a defender a la mujer cuya aprobación habían buscado con tanto esmero momentos antes. Su lealtad, construida sobre una base de estatus y miedo, se desmoronó en el instante en que el verdadero poder de la habitación, el amor incondicional de un hijo por su futura esposa, se hizo presente. Vi cómo se distanciaban sutilmente de ella, un pequeño paso hacia atrás, un desvío de la mirada, creando un vacío a su alrededor. En el tribunal de la opinión social, el veredicto ya estaba dictado, y ellas no querían ser encontradas culpables por asociación. Isabela, acorralada y despojada de su coro de cómplices, recurrió a la única defensa que le quedaba: el ataque. Su rostro se contorsionó en una máscara de indignación fabricada, sus ojos lanzando dagas en mi dirección. «Eres una pequeña revista manipuladora», escupió, su voz un siseo venenoso. «Le has llenado la cabeza de mentiras a mi hijo. Todo esto es un plan para humillarme y quedarte con su dinero». Fue un intento patético y desesperado de retomar el control, de pintar la situación como una conspiración en su contra, conmigo como la mente maestra. Pero sus acusaciones sonaron huecas, vacías, el último rugido de una reina cuyo trono se estaba desmoronando bajo sus pies. Miró a Mateo, buscando desesperadamente cualquier vestigio del hijo leal que siempre había obedecido, pero solo encontró a un extraño, a un hombre que la miraba con una decepción tan profunda que era casi tangible. Mateo ni siquiera se inmutó. Su calma era un muro de acero contra el que las acusaciones de su madre se estrellaban y caían sin hacer mella. «No, mamá», dijo. Su voz era baja, pero cortaba el aire como un bisturí. «Se acabó el justificar tu crueldad diciendo, así es ella. Esto es lo que eres. Y finalmente lo veo». Esta frase, el eco de todas las veces que había minimizado mi dolor, fue mi verdadera reivindicación. Era su admisión de ceguera, su arrepentimiento y su promesa. Luego se giró ligeramente para que todos en la habitación pudieran escucharlo con claridad. «La boda se cancela. No voy a casarme para entregar a la mujer que amo a una familia que la considera un motivo de náuseas. Nuestro matrimonio no comenzará con una mentira». La declaración fue final.
irrevocable. El sonido de un futuro rompiéndose y otro, mucho más real, naciendo. En ese momento miré mi propia muñeca, ahora desnuda. La marca roja que el brazalete familiar me había dejado comenzaba a desvanecerse, y sentí una liberación tan profunda que casi me hizo tambalear. El brazalete no era solo una joya, era un grillete, un recordatorio constante de que yo era demasiado grande, demasiado sencilla, demasiado yo para su mundo. Y al dejarlo atrás, no solo había rechazado su herencia, sino también su juicio. Ver a Isabela allí, expuesta y sin poder, fue como ver cómo se rompían las cadenas invisibles que me habían atado durante meses. Ya no necesitaba su aprobación, ya no necesitaba encajar. Mi valor no estaba en su aceptación, sino en mi propia capacidad para decir basta. Por primera vez, en medio del lujo de ese hotel, me sentí verdaderamente rica. Una de las amigas, la mujer rubia del collar de perlas, fue la primera en romper filas. Murmuró algo ininteligible sobre tener que hacer una llamada urgente y prácticamente huyó de la habitación, sus tacones repiqueteando sobre el suelo de mármol. Su partida fue la señal que las demás necesitaban. En menos de un minuto el salón se vació, dejando a Isabela completamente sola en medio de su humillación. Cada amiga que se escabullía por la puerta era una confirmación de su caída. Ellas, que habían reído con ella, ahora la abandonaban a su suerte. Era la ley no escrita de su círculo. La debilidad y el escándalo eran contagiosos, y nadie quería estar cerca del epicentro de la explosión. La soledad que la envolvió fue un castigo mucho más elocuente que cualquier palabra que pudiéramos haber dicho. Isabela no gritó, no suplicó, simplemente se quedó allí, de pie, con los hombros caídos, como si el peso de su propia maldad finalmente la hubiera aplastado. La máscara de la matriarca perfecta se había hecho añicos, revelando a la mujer pequeña, insegura y amargada que había debajo. Una única lágrima de pura rabia y humillación se deslizó por su mejilla, arruinando su impecable maquillaje. Fue un colapso silencioso, interno, mucho más devastador que cualquier arrebato histérico. Había perdido lo único que realmente le importaba, no el amor de su hijo, sino la admiración y la envidia de sus pares. Su imagen pública, su legado cuidadosamente construido, se había disuelto en el aire viciado de esa habitación. En sus ojos vi la aterradora comprensión de que había apostado todo a su orgullo y lo había perdido todo. «Vámonos, Sofía», dijo Mateo suavemente, su voz sacándome del trance. No le dirigió una última mirada a su madre. No hubo un adiós ni una palabra de reproche final. Simplemente le dio la espalda, un gesto de finalidad tan absoluto que me cortó la respiración. Tomó mi mano de nuevo, y su calor fue el ancla que me mantuvo firme. Juntos nos giramos y caminamos hacia la puerta, dejando atrás a la mujer que había intentado destruirme, ahora reducida a una estatua de desolación en medio de un salón vacío. El sonido de nuestros pasos al alejarnos fue el único ruido en el silencio abrumador. Cada uno de ellos un martillazo clavando el último clavo en el ataúd de la vida que casi tuvimos. Al salir al pasillo, el contraste fue abrumador. La música del cuarteto de cuerdas seguía flotando desde el jardín, una melodía alegre para una celebración que ya no existía. Todavía llevaba puesto mi vestido de novia, una nube blanca, que se sentía a la vez como una armadura y un disfraz. Nos movíamos en una burbuja de silencio, ajenos al mundo que nos rodeaba. Mientras caminábamos, cada paso se sentía más ligero que el anterior. Estábamos abandonando una fortuna, una posición social y una vida de lujos, pero nunca me había sentido tan libre. Estaba dejando atrás una pesadilla vestida de cuento de hadas y caminando hacia una verdad incierta, pero nuestra. Una verdad donde el respeto no era negociable. Al final del pasillo, apoyado contra la pared cerca de los ascensores, estaba el padre de Mateo.
nos vio acercarnos, su rostro normalmente impasible ahora lleno de una emoción compleja. Sus ojos se posaron en nuestras manos entrelazadas, luego en mi rostro, y finalmente en el de su hijo. No hubo preguntas, no hubo sorpresa, solo una profunda comprensión. Mientras pasábamos a su lado, asintió lentamente, un único gesto de aprobación que valía más que 1000 palabras. En su mirada no había decepción por la boda cancelada, sino un profundo y silencioso respeto por el hombre en el que se había convertido su hijo. El mensaje de texto no había sido una simple formalidad. Había sido una promesa, y ahora la estaba cumpliendo. Justo cuando llegamos al ascensor, la organizadora de la boda apareció corriendo por el pasillo, con el rostro pálido por el pánico. «Mateo, Sofía, ¿qué está pasando? Los invitados están preguntando. El juez». Su voz se apagó cuando vio la expresión en nuestros rostros. Mateo la detuvo con un gesto tranquilo de la mano. «La boda ha sido cancelada, Elizabeth», dijo con una calma que la dejó helada. «Por favor, informa a los invitados de que la celebración ha terminado». Luego añadió la estocada final, una que yo no esperaba, pero que selló el acto de justicia. «Y cualquier factura pendiente envíasela directamente a Isabela Torres. Después de todo, esta siempre fue su fiesta. Ella debería pagarla». Mientras las puertas del ascensor se cerraban, atrapé nuestro reflejo en el bronce pulido. Una novia con el maquillaje intacto, pero los ojos llenos de una fuerza nueva. Y un novio cuya lealtad había sido probada en el fuego y había salido indestructible. Estábamos escapando, sí, pero no como fugitivos. Nos estábamos liberando. La imagen era surrealista. 2 personas vestidas para un altar, descendiendo en un ascensor, alejándose de una vida que la sociedad les decía que debían desear. Pero en ese reflejo no vi a una pareja rota. Vi a 2 personas que acababan de elegir su propia definición de felices para siempre. Y comenzaba en ese preciso instante, con el suave zumbido del ascensor, llevándonos lejos de la mentira y hacia nuestro propio y verdadero comienzo. El descenso en aquel ascensor de bronce fue el viaje más silencioso y a la vez más ruidoso de mi vida. Cada piso que bajábamos era un grito de libertad. Aún vestida de novia, con Mateo a mi lado, atravesamos el opulento vestíbulo del hotel. Las miradas de los huéspedes se clavaban en nosotros, una mezcla de confusión y curiosidad, pero yo no sentía vergüenza. Por primera vez en meses no me importaba lo que pensaran los demás. La música del cuarteto de cuerdas se desvaneció detrás de nosotros cuando las puertas de cristal se abrieron al aire húmedo de la noche de Miami. Afuera, el mundo seguía su curso, ajeno a la guerra que acabábamos de ganar. No huíamos de una boda. Estábamos caminando directamente hacia nuestra vida. Cada paso sobre el pavimento se sentía más firme, más real que cualquier alfombra persa en la que hubiera podido caminar hacia el altar. Una vez en el auto de Mateo, el silencio continuó, pero ya no era tenso. Era un espacio de comprensión, un bálsamo para las heridas aún frescas. Él encendió el motor, pero no se movió. Simplemente se quedó mirando al frente, con las manos en el volante. Después de lo que pareció una eternidad, se volvió hacia mí, y en sus ojos vi un amor tan puro y feroz que me quitó el aliento. No había arrepentimiento, solo certeza. «¿A dónde vamos?», preguntó, su voz ronca por la emoción contenida. No tuve que pensarlo. No había otro lugar en el mundo donde quisiera estar. «A casa», le respondí, «a mi casa». Y con esa simple palabra sellamos nuestro nuevo comienzo. Mientras nos alejábamos del hotel, dejando atrás sus luces parpadeantes y sus promesas vacías, sentí que por fin podía respirar. Un aliento profundo y limpio que llenó mis pulmones por primera vez en mucho tiempo. Llegar a mi pequeño apartamento en Kendall fue como llegar a un santuario. La familiaridad de mis libros, mis muebles sencillos, el olor a café de la mañana. Todo contrastaba violentamente con la artificialidad y la opulencia
que acabábamos de abandonar. Mateo me ayudó a bajar la cremallera del vestido de novia. La tela, que había costado una pequeña fortuna y había sido el centro de tanto dolor, cayó al suelo en un montón de seda y encajes sin vida. Me quedé en mi ropa interior, mirándolo, y me sentí más hermosa y más yo misma que en cualquier momento de ese día. Él se quitó el smoking, deshaciéndose de la última pieza del disfraz. Nos quedamos allí, en medio de mi sala, despojados de todo el espectáculo, y nos abrazamos. No fue un abrazo apasionado, sino uno de protección, de alivio. Éramos solo Sofía y Mateo, y eso, por fin, era más que suficiente. Los días siguientes fueron una tormenta de consecuencias prácticas. Tal como Mateo había ordenado, la organizadora de la boda envió la factura final de $250,000 directamente a la mansión de Pinecrest. Esto provocó una llamada furiosa de Isabela. La escuché desde la otra habitación. Su voz era un chillido agudo de indignación y rabia. No hablaba de corazones rotos ni de familias destruidas. Gritaba sobre el dinero, sobre la humillación pública, sobre cómo Mateo le había hecho esto a ella. Mateo la escuchó con una paciencia gélida, y cuando ella finalmente se quedó sin aliento, su respuesta fue tranquila y definitiva. «Este es el precio de tu crueldad, mamá. Considéralo la lección más cara de tu vida». Y colgó. Esa fue la última vez que hablaron en meses. La transacción financiera se convirtió en el epitafio de su relación. La relación de Mateo con su madre quedó, como era de esperar, completamente rota. Ella intentó usar a familiares como intermediarios, enviando mensajes que oscilaban entre la victimización y la amenaza, pero nunca hubo una disculpa. Nunca hubo un reconocimiento de su error. Para Isabela, el problema no era lo que había dicho, sino que la hubieran escuchado. Su padre, por otro lado, llamó a Mateo una semana después. Su conversación fue breve. «Hiciste lo correcto, hijo. Estoy orgulloso de ti», le dijo. No intentó forzar una reconciliación. Simplemente ofreció su apoyo silencioso, una validación que significó el mundo para Mateo y que le dio la fuerza para mantener su distancia, para proteger nuestra nueva paz a toda costa. La fractura en la familia Torres era profunda, y por primera vez Mateo no se sentía responsable de repararla. Mi madre, al principio, quedó en shock. Cancelar una boda a último minuto era algo que solo había visto en las telenovelas. Pero cuando le conté toda la historia, desde el brazalete apretado hasta las náuseas de Isabela, su shock se transformó en una furia protectora. Me abrazó con fuerza y me dijo las palabras que necesitaba oír. «Hiciste lo correcto, mi amor. Nadie tiene derecho a hacerte sentir así». Un mes después, Mateo y yo nos casamos. Fue en la oficina del juez de paz, con solo mi madre, su padre y 2 de nuestros amigos más cercanos como testigos. Yo llevaba un sencillo vestido blanco que compré por $80 y en mis manos sostenía un pequeño ramo de margaritas. Mientras decíamos nuestros votos, miré a Mateo y supe que este era el único lujo que importaba. Un amor que te defiende, que te elige por encima de todo. Nuestra vida juntos comenzó a tomar forma lejos de la sombra de Pinecrest. Mateo renunció a su puesto en el prestigioso bufete de abogados de su familia y aceptó un trabajo en una firma más pequeña en el centro de la ciudad, una donde su mérito importaba más que su apellido. Nos mudamos a un pequeño dúplex en Coconut Grove, un lugar que elegimos juntos, llenándolo con nuestros propios muebles y nuestros propios sueños. Establecimos límites claros. No más cenas familiares obligatorias. No más tolerancia al desprecio disfrazado de consejo. Construimos un muro no de ladrillos, sino de respeto mutuo, y dejamos muy claro que cualquiera que quisiera ser parte de nuestra vida tendría que respetar ese muro. Nuestra paz se volvió innegociable. De Isabela supimos poco. Las noticias nos llegaban a través de rumores y comentarios de terceros.
La historia de la boda cancelada se convirtió en la comidilla de su círculo social. Al parecer, las amigas que presenciaron la confrontación no guardaron el secreto. Contaron la historia, y en sus relatos, Isabela no era la víctima, sino la villana expuesta. Su estatus, construido sobre una fachada de perfección y poder, sufrió un golpe del que le costaría recuperarse. Perdió la moneda más valiosa de su reino, la apariencia. No sentía alegría por su caída, solo una extraña sensación de justicia poética. Ella había intentado aislarme y humillarme, y al final se había quedado completamente sola en la jaula dorada que ella misma había construido. A veces, por la noche, sentada en el balcón de nuestro nuevo hogar, miro mi muñeca desnuda. Ya no hay ninguna marca roja. Pienso en el brazalete de diamantes que dejé sobre aquel tocador de mármol. No lo extraño. No extraño nada de esa vida. Lo que tengo ahora es mucho más valioso. Tengo un hombre que me escucha, que me cree y que lucharía por mi dignidad como si fuera la suya propia. Dejamos atrás una fortuna, sí, pero ganamos algo que el dinero no puede comprar: la libertad de ser nosotros mismos, sin pedir disculpas. La humillación que sentí aquel día fue el precio de mi libertad, y mirando hacia atrás, sé sin lugar a dudas que fue la mejor inversión de mi vida. Al final, la lección más profunda que aprendí no tuvo nada que ver con el dinero, el estatus o las familias poderosas. Durante meses creí que mi objetivo era encajar, hacerme más pequeña, limar mis bordes para caber en un molde que nunca fue diseñado para mí. Pensaba que la felicidad era una puerta que solo se abría desde afuera, con la llave de la aprobación de otros. Pero aquel día, en medio de la humillación más grande de mi vida, descubrí que la verdadera puerta se abre desde adentro, y la única llave que necesitas es tu propio autorrespeto. Dejar atrás esa boda no fue una pérdida. Fue el acto de recuperación más importante que he hecho. Recuperé mi voz, mi dignidad, y lo más importante, me recuperé a mí misma. La historia que les he contado no es sobre una boda fallida. Es sobre el momento en que dejas de aceptar un amor que viene con condiciones, un respeto que tienes que ganarte a pulso cada día. Todos tenemos un brazalete en nuestras vidas, una relación, un trabajo, una dinámica familiar que nos aprieta, nos deja una marca y nos recuerda sutilmente que no somos suficientes tal como somos. Nos acostumbramos tanto a ese pellizco constante que empezamos a creer que es normal, que es el precio que debemos pagar por la aceptación o la seguridad, pero no lo es. El verdadero lujo no es un diamante en la muñeca, sino la paz de saber que eres amado por quien eres, no por la versión de ti que otros quieren que seas. También aprendí lo que significa tener un verdadero compañero. No es alguien que te protege de todo dolor, sino alguien que está dispuesto a pararse a tu lado en medio del fuego, incluso si ese fuego lo inició su propia familia. El momento más importante de mi historia no fue cuando me defendí a mí misma, sino cuando Mateo dejó de decir así es ella, y decidió que la lealtad a nuestra futura familia era más importante que la lealtad ciega a su pasado. El amor verdadero no te pide que soportes la falta de respeto en silencio. El amor verdadero escucha tu dolor, lo valida y luego te toma de la mano para ayudarte a alejarte de lo que te daña. La humillación que sentí, ese dolor agudo y paralizante en la suite nupcial, fue, irónicamente, el regalo más grande que pude recibir. Fue la sacudida que necesitaba para despertar. A veces necesitamos que nos rompan el corazón de la manera más brutal para darnos cuenta de que hemos estado entregando sus pedazos a las personas equivocadas. Ese dolor fue un espejo que me obligó a ver mi propio valor, un valor que había permitido que otros definieran por mí. El dolor te obliga a elegir, o te dejas aplastar por él, o lo usas como combustible para construir una vida donde ese tipo de sufrimiento ya no tenga cabida. Yo elegí construir,
Quizás tú que me escuchas también te has sentido demasiado o muy poco para alguien. Quizás has sonreído y has sentido, mientras por dentro sentías cómo tu espíritu se encogía un poco más. Te pregunto, ¿cuál es tu brazalete? ¿Qué es eso que soportas en silencio con la esperanza de que un día, mágicamente, deje de doler? Te prometo que no lo hará. La única persona que puede quitarte esa cadena eres tú. Alejarse no es un acto de debilidad, es el acto de valentía más grande que existe. Es declarar ante el mundo, y lo más importante, ante ti misma, que mereces más. Mi valor nunca dependió de la aprobación de Isabela, y el tuyo no depende de la aprobación de nadie que te haga sentir pequeño. Esta verdad es la única herencia que realmente importa. Si mi historia ha resonado contigo, si alguna vez has tenido que elegir entre tu dignidad y una situación que te estaba destruyendo, entonces ya somos parte de la misma tribu. Somos los que aprendimos por las malas que la paz interior es el único palacio en el que vale la pena vivir. Antes de despedirme, quiero que sepas que no estás sola en tu lucha. Hay una comunidad entera de personas que, como tú y como yo, han tenido que reescribir su propio final feliz. Si quieres ser parte de esta conversación y escuchar más historias sobre cómo encontrar la fuerza en los momentos más difíciles, suscríbete al canal y déjame un comentario contándome desde qué parte del mundo me estás viendo. Juntos, podemos recordarnos unos a otros que nuestro valor no es negociable. Recuerda siempre, tú eres la única persona que tiene el poder de decidir lo que vales. No dejes que nadie te ponga un precio.